Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Disculpe ¿Cómo estamos? disculpe ¿Qué un tal? poquito que vengo corriendo a la calle. No, no hay problema, no, 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 al contrario, gracias. Pues es que finalmente el estudiar un posgrado ya con las responsabilidades de la edad adulta, del trabajo, pues siempre es complicado y también precisamente en ese sentido, pues yo trato de ser empático, como muchas veces también tengo que pedir ahí una pequeña dispensa porque también se me complica a mí, ¿no? Ya ven no, el martes hace 8 días, no pude, pero el jueves también saliendo de audiencia, corriendo, llegando a mi sede alterna, digamos, porque en Xochimilco es en donde vive mi hermana y dije, pues voy para allá. Y desde ahí transmití, bueno, yo en realidad vivo en la ciudad de Pachuca y ahora sí estoy aquí en la casa de ustedes, en Pachuca, Hidalgo. Pero bueno, vamos a iniciar. Quedamos en la sesión anterior hablamos, bueno, parte del marco teórico, la epistemología, terminamos de para qué es el objeto, hicimos un par de ejemplos que inició Silvia muy bien hablando de la explicación, los antecedentes históricos, sociológicos, económicos, geográficos, demográficos de su entidad o del lugar específico en donde ella está y también otras variables como el incremento de la criminalidad precisamente que también detona otras, o se desdobla, mejor dicho, a otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues empezamos con ese análisis que vamos a continuar, pero el día de hoy, pues les había dicho que vamos a hacer esa diferenciación que ya lo estuvimos haciendo desde hace 2 semanas que iniciamos y que nos conocimos entre criminalística y criminología. Pero hoy en particular sí voy a tomar esta sesión para hablar un poquito, una pincelada de la criminalística y la investigación criminal, que digamos semánticamente, o mejor dicho, fonéticamente a veces se podrían confundir porque suenan casi igual, pero semánticamente, científicamente son dos ciencias totalmente distintas. Pues bien, empecemos por definir o bueno, o decir que tanto la ciencia como la tecnología aportan muchos conocimientos para enfrentar o para desarrollar una investigación delictiva. Y en ese orden de ideas, entender los porqués. Me gustaría iniciar, dar esta pequeña apunte antes de que lleguemos hasta ese punto, pero me gustaría que ustedes anotaran las preguntas básicas del investigador. Diría por ahí, mi esposa, las preguntas del chismoso. O les cuento una anécdota cuando ella me dice, oye, ¿qué crees? Estaban peleando los vecinos. ¿Quiénes? Los vecinos. ¿Cuándo? Hoy. ¿A qué hora? Pues entre las 3 y las 4 de la tarde. ¿Por qué? Ay, no sé por qué. Ay, bueno, entonces si no te sabes el por qué, tienes el chisme incompleto, entonces pues no me platiques nada. Me dice, ay, tú con tus cosas. Pero vamos a empezar con las preguntas de oro del investigador. ¿Qué? ¿Qué queremos investigar? ¿Quién o quiénes? ¿Quiénes probablemente participaron? Y recuerden mucho que hago énfasis en la palabra probablemente, porque finalmente se tiene que probar ante un tribunal de enjuiciamiento, que sea oído y vencido en un juicio, ¿no? ¿Cuándo? Tercer factor o tercer pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cuándo? ¿En dónde? Lugar. El cómo se desarrolló, cómo se desplegó la conducta, con con qué instrumento, cuál fue el instrumento o el objeto delictivo, cómo se generó el hecho. Y finalmente,
el por qué. El por qué se desplegó esa conducta, cuál fue la motivación. Y ahí se va engarzando con la criminología. Entonces, son 7 preguntas de oro del investigador para llegar, ojo, a una verdad objetiva, palpable, demostrable, verificable. Porque si no se puede verificar, demostrar, contrastar, corroborar, entramos al mundo de lo subjetivo, de las suposiciones, de creencias, de imaginación. ¿Ok? Entonces, el fin de la criminalística es llegar a la verdad objetiva de los hechos o del hecho. ¿Y cómo llegamos? Arribamos a esa verdad objetiva a partir de formularnos o plantearnos estas 7 preguntas que acabo de referir y obviamente obteniendo las respuestas correspondientes. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Y por qué? ¿Ok? Entonces, hago este pequeño apunte, adelantándome un poco al temario, pero considero que es interesante o importante que lo tengan ya en la mente porque de lo que vamos a desarrollar va a darle mucha lógica y explicación a lo que estábamos comentando. Entonces, si la ciencia y la tecnología son conocimientos del hombre que nos pueden aportar información útil y valiosa, ¿para qué? Para el descubrimiento de cómo se desplegaron las conductas, cómo se dieron los hechos. ¿A partir de qué? ¿Cómo vamos a investigar? A partir de una metodología. Obviamente es importante hablar de esa metodología. Método inductivo o deductivo, que todos ustedes ya lo conocen, ya han escuchado, ya saben, de lo general a lo particular o de lo particular a obtener generalidades, para establecer hipótesis o formular hipótesis y tras la corroboración o con la comprobación, pues estar en posibilidad de hacer afirmaciones. Y con esto, pues aquí ya entramos al mundo de la criminodinámica. ¿Se acuerdan? Criminalística, la criminogénesis. ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que genera? Y la criminalística es la criminodinámica. ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Cómo se desplegó la conducta? Aquí es algo importante que debemos de tener muy presente, que debemos de al mundo de la criminalística entenderlo como abogados que somos. Evidentemente, ninguno de los aquí presentes son peritos o probablemente lleguen a ser peritos si estudian o una especialidad, un diplomado, incluso ya existe hasta la licenciatura en criminalística, ¿no? Y que bueno, ojalá, pero en tanto no sean peritos expertos en alguna ciencia, arte u oficio que aporte información, sí es importante que como abogados entendamos esta ciencia auxiliar del derecho. ¿Por qué razón? Porque a partir de entender qué es la criminalística, ustedes pueden establecer sus líneas de trabajo, sus líneas de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Que si yo entiendo qué es, cómo se analiza, cómo se descubren, llamémoslo así, los delitos. Entonces yo ya sé, si soy agente del Ministerio Público, qué actos de investigación tengo que ordenar. Si soy asesor jurídico, qué actos de investigación puedo sugerir. Y si soy defensa, también cómo puedo atacar y contrastar y nulificar esos mismos actos de investigación. No es solamente hacer preguntas vacías o al aire. Perito, buenas tardes, su nombre, ¿por qué está aquí? ¿Sabe por? Ah, sí, porque me encargaron tal. A ver, ¿cuáles son sus estudios? Tengo la licenciatura, diplomados, cursos. ¿Qué experiencia tiene? 8 años trabajando en fiscalía. ¿Cuántas carpetas de investigación lleva? Pues un promedio de 20 a la semana. Ah, usted muy experto, muy conocedor. Ah, bueno. ¿Cuál fue el problema planteado? Ah, el problema planteado es si hay una dubitada y una indubitada, una firma. Ah, ¿cuáles fueron los métodos?
Y muchos abogados se concentran nada más en hacer las preguntas de cajón, ministerios públicos me refiero. Y con eso dicen, pues ya quedó acreditada que el origen gráfico no es el mismo, que las tintas, la antigüedad, el tipo de papel es distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo hacemos por protocolo, porque así se estila, pero nunca entendemos cuál es el espíritu y el objetivo de aportar dictámenes periciales al conocimiento del juez, sino que estamos, y perdón por la alegoría, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando somos ministerios públicos? Integrando como un rompecabezas, ¿no? Hay un hecho, una conducta, elemento objetivo, subjetivo, evidencia material, pistola, cuchillo, sangre, semen, saliva, cabellos, fibras, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo tenemos que aportar? Con cierto orden, ¿no? Con cierto orden para que en la mente y en el proceso cognitivo del juez vaya diciendo, me dijo esta información en su alegato de apertura y poco a poco me fue llenando los cuadritos, me fue llenando las celdas para irme descubriendo, como así como los Simpson, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empieza? Que están las nubes y se van disipando las nubes y sale el nombre, los Simpson. Perdón que sea tan infantiloide si quieren, pero creo que queda muy claro de que pues algo así tiene que pasar en la mente del juez. Se quita la nube, la neblina, y se ve, y no sé, bueno, no culpable, absuelto, o penalmente responsable. Se acreditaron los extremos o los elementos, no del delito en general, sino los elementos del delito en particular, robo, fraude, homicidio, y las calificativas agravantes que se hayan sido invocadas por el Ministerio Público, ¿no? O las modificativas agravantes. Eso es lo que tenemos que ir entregándole al juez. ¿Cómo? A partir de testimonios, a partir de testigos o de la víctima, y sobre todo información científica, ¿no? Que es lo que nos da ese apartado de corroboración y contrastación de lo que está refiriendo el postulante, en este caso el órgano técnico de acusación, para acreditar el extremo. Ojo, debemos también de tener muy claro que quien tiene la carga de la prueba es la parte que acusa, ¿no? Artículo 130 del Código Nacional que establece, ¿no? La carga de la prueba le corresponde a la parte que acusa de conformidad con los elementos del tipo penal, ¿no? Fíjense, entonces, bueno, la parte que acusa es genérica, la redacción del Código Nacional, porque no lo limita al Ministerio Público, sino también incluye a la víctima por conducta de su asesor en aquellos delitos que sean viables o, bueno, permitidos para la acción privada, ¿no? Por parte de la víctima. Entonces, ¿quién tiene la obligación de probar? El Ministerio Público, a partir de una serie de órganos o medios de prueba que van a acreditar. Importante también es que distingamos. Hay un testigo simple y llano, un testigo genérico, que es toda persona que presenció el hecho y que puede aportar información. Hay testigos expertos como los policías, que a partir de su entrenamiento o adiestramiento pueden aportar información útil, pertinente para el esclarecimiento de los hechos, pero no llegan al nivel de un perito. Entonces tenemos testigos genéricos, testigos expertos como los policías por su adiestramiento, por su entrenamiento, los cursos que tienen, y la tercera categoría es los peritos. ¿Sí? Entonces, es importante ir semblanteando estos prolegómenos de la materia para poder entrar. Entonces, tenemos ya que las ciencias forenses, o la criminalística en general, es una ciencia que a partir, o es una ciencia auxiliar de las ciencias penales, que a partir de las ciencias, o las ciencias duras, física, química o biología, y además con la tecnología aportan conocimientos para investigar un delito y descubrir
la verdad que se haya generado al momento del despliegue de la conducta. Y nos dice cuál es el modus operandi, los instrumentos utilizados y cómo se dieron los hechos momento a momento. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, pues entonces pues, tenemos que empezar por la definición propiamente dicho del vocablo criminalística. Criminalística proviene, como todas las palabras científicas, por una convención internacional, vienen del latín. ¿Sí? Crime inis, que significa un delito grave. Y también del griego ista e ica, que significa ocupación u oficio. Entonces, el que se ocupa de investigar los crímenes o los delitos graves. Eso diríamos que ese es el significado etimológico de la criminalística. ¿Ok? Denme un segundito, por favor, permítanme un momentito. Es que voy a poner mi teléfono con el que estoy transmitiendo en modo de no molestar, porque luego me va a dar mucho gusto que a media sesión se corte porque me entra alguna llamada, ¿no? Permítanme un segundo. Entonces, vamos a empezar con esta parte. Ahora sí. Ok. Gracias. El doctor Rafael Moreno González nos da una definición todavía mucho más acertada que dice que es la ciencia del pequeño detalle. De llegar a esos detalles insignificantes aparentemente para la vista de quien no está entrenado, pero para el ojo experto, ahora sí como diría Marta de Baile, el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Se acuerdan de su video tan controversial como es esa mujer? Pues sí, en el mundo del derecho penal y de la criminalística, en el detalle está lo importante. De ahí la razón que es de vital importancia proteger el lugar en donde va a intervenir y donde va a trabajar un perito. Tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque se puede contaminar. Podemos pisar, mover, y al momento en que movemos y cambiamos de lugar un indicio, evidentemente ya la información va a ser no la adecuada, no la veraz. Bien, entonces, si se dice que es una ciencia de los pequeños detalles, también ya en una definición más acabada, más actual, podemos decir como la ciencia auxiliar o la disciplina auxiliar del derecho penal que aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación propias de las ciencias naturales. Repito, química, física, biología, para examinar, para analizar o interpretar el material sensible significativo relacionado con con un hecho delictivo. Aquí hay una palabra importante, fíjense, material sensible y significativo. Porque no porque esté en una habitación, en un lugar cerrado, en un lugar abierto, en un parque, jardín, milpa, parcela, vía carretera, no necesariamente va a significar y va a tener esa calidad de un indicio que nos pueda aportar información. Tengo yo bueno, fue mi alumna y ahora es una gran amiga, que incluso coordina también diplomados en la ENEP Acatlán de la UNAM sobre ciencias forenses, y decía, mire, dicen que los muertos no hablan, y claro que hablan, siempre y cuando para el que sepa interpretarlos. Y que también, dice esta doctora, que para poder investigar un delito
hay que saber qué es lo que queremos investigar. A partir de las preguntas que les dije anteriormente, pero además ir descartando información insignificante o innecesaria para concentrarse en información correcta y adecuada. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a eso? A partir del apoyo o el auxilio de las ciencias naturales para investigar o analizar este material sensible o significativo que nos aporte información. ¿Para qué? Para determinar la existencia de un hecho con apariencia de delito, llegando a una verdad objetiva, comprobable y verificable de esos hechos. Aquí es importante también, y abro otro nuevo paréntesis, de eh, las reglas Daubert, que son aquellas reglas que se utilizan para determinar si también si el perito llegó a la verdad correcta y adecuadamente. Esto viene de un caso en Estados Unidos en donde un perito afirma y llega a conclusiones y el asesor de la defensa, un científico, dijo, a ver, este dictamen se realizó con metodología, ok, estamos de acuerdo. Pero ese dictamen tiene o cumple con la aprobación de los colegios de dentistas, de expertos en balística, expertos en dactiloscopía, expertos en grafoscopía, es decir, con la comunidad científica propia de ese peritaje. Si responden que sí, ya estamos pasando a una instancia superior. Pero si no es corroborable, si no ha sido normado, autorizado, aprobado por la comunidad científica de esa materia, entonces tanto esa metodología como esa técnica empleada ya adolece y carece de una aprobación importantísima. Otro punto, si esa metodología y esa técnica no ha sido probada, comprobada en un laboratorio, también tiene problemas. Porque entonces, si no es contrastada con un método científico, esas conclusiones simplemente se irán al ámbito de la subjetividad. Aquí es algo importante. En los dictámenes, un perito puede decir, yo no realicé una comprobación balística en laboratorio. Ah, entonces ya no está cumpliendo con esas reglas Daubert de verificación. No, el que yo no las haya hecho no quiere decir que otros no las hayan hecho. Es decir, esa misma comunidad científica ya realizó pruebas de balística en laboratorio, en las tinas, para verificar el rayado, el trayecto, trayectoria, el frenado de un elemento balístico, por ejemplo. El que yo no lo haya realizado no significa que otros colegas y la comunidad científica a la que pertenezco no lo haya realizado y haya sido verificado los resultados o las variables, que fueron las mismas en las que este perito que concluye no se haya basado en ellas. Otra de los puntos que se deben de corroborar con esas reglas Daubert, ¿cuáles son? Que exista bibliografía adecuada y científicamente aprobada, publicada dentro de esa misma comunidad científica. ¿Sí? Entonces son estas reglas de verificación y contrastación. Si el perito no acredita y no incorpora información de estas reglas, entonces ese peritaje, ese dictamen, irá cada vez perdiendo validez, ¿sí? Y calidad objetiva y científica. Y finalmente, que ese dictamen, que esa metodología, que esa técnica, también se encuentre autorizada y aprobada por la comunidad científica, no internacional, sino por la comunidad o colegios científicos del país. ¿Por qué razón? Porque la psique, la cultura, hablando de
elementos mentales, subjetivos. No es lo mismo un peritaje en materia de psicología forense de adulto que para de un joven o para de un niño. Y muchas veces los peritos realizan un dictamen en materia de psicología aplicando reactivos de adultos en niños. O que haya sido estandarizado esa prueba, ese cuestionario para Estados Unidos o para Europa o para Dinamarca o para Noruega o para Australia, por poner un ejemplo, pero que no ha sido estandarizado para México. También eso es algo importante que ustedes deben de saber. A ver, perito auxiliar del Ministerio Público, ¿están autorizados y están estandarizados para México? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, porque no quiero que el día de mañana el defensor por ahí me pegue. O, si somos defensas, a ver, auxiliar técnico de la defensa, chécate este dictamen, ¿está bien hecho? No, pero obviamente esto no todos los abogados lo saben o lo sabemos. Lo vamos entendiendo con la práctica o pues cuando nos allegamos como ustedes ahorita, y esto es una pincelada porque esto no es una materia de criminalística, pero esto no siempre se sabe. ¿Y qué son las preguntas que le tengo que hacer o las preguntas que le tengo que hacer a mi consultor técnico para saber cómo podemos fortalecer ese dictamen o, a la viceversa, cómo podemos combatirlo, atacarlo, hacer que pierda credibilidad ante su señoría, que finalmente es el órgano que resuelve? Pero estas son parte de las reglas de Daubert. En noviembre voy a estar en un congreso del Colegio Federal de Peritos hablando ahora sí que ampliamente sobre las reglas Daubert y su utilización en las audiencias. Pero bueno, ahí se las dejo como una pincelada que yo también debo de confesarla. Tampoco las conocí hace 4 años. Entonces, pues bueno, siempre se hace camino al andar, dicen por ahí, se va aprendiendo y poderlo retransmitir. Entonces, de lo que hemos visto ahorita, pues entonces, fíjense todo lo que se empieza a abrir, se empiezan a abrir así como muchas ramales, ¿no? Y apenas estamos en el tronco común. ¿Por qué? ¿Por qué me resulta a mí importante señalárselos? Porque a partir de estos dos factores, las preguntas que hicimos y estas reglas para poder evaluar un dictamen pericial, es importante ya desde el punto de vista de un abogado postulante y ya obviamente ustedes que son estudiantes, varones, mujeres, damas, de este posgrado, ¿no? Que eso es lo bonito, ya a mí me gusta, soy muy sincero con ustedes, a mí me gusta más dar clases ya en posgrado que en licenciatura. Bueno, los muchachos jóvenes, pues es importante, ¿no? La formación, pero aquí se va dando otro nivel de análisis, porque muchos de ustedes, pues ya están en el ejercicio profesional. Y bueno, Sharon, que está jovencita y ya sabe y conoce y ahí trabaja con sus papás, pues bueno, no me la quiero imaginar dentro de 10 años va a ser, pero sí súper aventajada, ¿no? Qué bueno, y lo celebro. Muy bien. Entonces, sigamos. La criminalística, como todo arte, como toda ciencia humana, se basa en ese conocimiento de las ciencias naturales, en la metodología científica, ese famoso método científico que nos enseñaron desde la secundaria. Y la metodología de las ciencias forenses se divide en una metodología general que se ocupa de estudiar o de recomendar los métodos y procedimientos aplicables en común a todas las ciencias, ¿no? Observación, análisis, formulación de hipótesis, comprobación, y si se comprueba, pasamos al siguiente punto, formulación de una teoría o de una ley, y si no se comprueba, pues me regreso a nuevamente a analizar, formularse las preguntas y llegar a la comprobación. Ustedes saben, por ejemplo, a veces hasta resulta de tan obvio y de uso común, a veces no nos ponemos a pensar el origen de las palabras o eh, de los modismos.
usamos en los distintos idiomas. Por ejemplo, la palabra vacuna, ¿de dónde viene? De la inoculación que hacía Luis Pasteur en los 1800 de virus o bacterias en reses, que eran utilizadas como animales de laboratorio para poder observar la respuesta de los procesos infecciosos de las, así que de la cura que estaba desarrollando, de los antivirales o antibacteriales. Entonces lo inoculaba en las vacas. Entonces de ahí sale la palabra vacuna, del francés y luego al español. Entonces, ¿y qué fue lo que hizo Luis Pasteur? Observar, analizar, reflexionar, formular una hipótesis que posteriormente comprobaría o corroboraría. De ahí surge incluso, él estaba investigando y analizando los procesos infecciosos del virus de la rabia. Y en una de esas, pues obviamente tenía sus establos y sus lugares en donde tenía albergados a los seres vivos, a los animales, y en una de esas, a un muchacho que le ayudaba con la limpieza, un perro le muerde. Previamente eso había visto que las vacas tenían toda la sintomatología y morían de la rabia. Pero conforme iba extrayendo esos elementos biológicos y los inoculaba en una segunda vaca, la segunda vaca reducía los tiempos o se ampliaban los procesos infecciosos y cada vez más y más y más hasta que una de esas vaquitas pues ya no murió por el virus de la rabia, ¿no? Fue aumentando con los anticuerpos que generaban en las primeras vacas, se las inoculaba a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, y la última pues no murió. Vivió el proceso infeccioso, pero no muere. Y uno de sus ayudantes lo muerde un perro con rabia. Dice, pues bueno, pues ahora es el momento de corroborar. De todas maneras, ahora sí que aunque se oiga feo, ha de haber pensado Luis Pasteur, pues de todas maneras se va a morir. Pues vamos a echarnos el volado. ¿Qué tal si con el suero obtenido de la última vaca podía sobrevivir? Y en efecto, el muchacho empezó con el proceso infeccioso, temperaturas y espumeo, manejo de la mandíbula, estertores, pero al cabo de 4 o 5 días empezó a bajar la inflamación, la fiebre, y logra sobrevivir. ¿Qué es esto? Corroboró, comprobó la hipótesis y bingo, digamos, que logró implementar con una metodología del método científico, una metodología científica, la comprobación, la corroboración, y pudo dar con la cura o prevención de la rabia. ¿Sí? Entonces, digamos que este es el método científico, genéricamente hablando, pero además, en la criminalística o en la investigación criminal, también ese método científico se va a aplicar en específico a cada una de las ciencias auxiliares de la criminalística y se va adaptando. Se adaptan esos principios y procedimientos generales a cada una de las ciencias en particular, en tal suerte que tenemos una metodología específica para la física, otra para la química y otra para la biología, las tres grandes ciencias naturales. En la física, ¿qué es lo que se analiza? El comportamiento de los cuerpos a diferentes fuerzas, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, los hechos de tránsito terrestre, que también nos enseñaron en la preparatoria y para mí era mi coco la materia de física. Pero ahora ya la veo, pues está tan sencilla, son de aplicar pasos, ¿no? Para poder determinar la velocidad, pues era distancia sobre tiempo. Y de esas variables podemos concluir cuál fue la velocidad a la que se movía el objeto. Y a partir de la velocidad en que se movía el objeto, pues podemos determinar si venía transportándose el conductor dentro de los límites de velocidad o fuera de los límites de velocidad, si hay una responsabilidad penal objetiva por esa conducción imprudente o
si simple y sencillamente fue un caso fortuito causa de un accidente por falta de precaución o por factores externos. Entonces se dan cuenta cómo estamos aplicando estos procedimientos de las ciencias en particular para efecto de verificar y corroborar y llegar a esa verdad. Bien, ahora, lo que debe de contener o como debe de procesar la información un perito, un experto en cualquiera de las ciencias forenses, debe de, en esa metodología, en esa técnica, tanto general como especial de las que habíamos hablado, son 6 pasos. Primer paso, plantearse el problema. ¿Qué es lo que quiere analizar o qué es lo que quiere descubrir o corroborar o contrastar? Entonces, primer punto, conocer el problema que debe de verificar. Segundo, la recolección de datos. Se requiere de mucha información en un principio, pero que poco a poco se va eliminando, decantando, cirniendo como en una red para poder obtener la información que realmente requiero y necesito. Tercer punto del proceso o del procedimiento que realiza el perito. Ordenar y clasificar esos datos para descubrir qué correlaciones y consecuencias tienen. Repito, una vez que ya sé qué es lo que quiero descubrir. 2, que tengo información. Esa información la debo de ordenar y clasificar. Darle un orden, darle una técnica. 4, a partir de ahí tengo que formularme esa hipótesis. La hipótesis es A privó de la vida B o si A no privó de la vida B, es decir, saber qué es lo que quiero finalmente comprobar. Quinto punto, una vez que ya tengo qué es lo que quiero descubrir, la información ya está organizada, planteada, eliminada, debo de corroborar, de experimentar y corroborar y llegar a deducciones. Es decir, voy a deducir y verificar la información, concluyendo. ¿Ok? Estos son los pasos. De esta forma, vamos desarrollando esta metodología de la investigación. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a cuáles son los objetivos principales de la criminalística. ¿Cuáles son los objetivos de la criminalística? Primero, investigar técnicamente y demostrar científicamente la existencia de un hecho. Vean la diferenciación. Investigar técnicamente. Y aquí me va a llevar a la siguiente parte, la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio o la criminalística de gabinete. ¿Sí? Entonces, se investiga con técnica, con métodos, y se demuestra y se corrobora científicamente, con ese método científico como el de la vacuna de Pasteur. Segundo de los objetivos de la criminalística, determinar los fenómenos ocurridos y reconstruir el mecanismo de cómo se dio los hechos. ¿Sí? Determino cuál es el fenómeno fáctico que estamos analizando y cómo lo corroboro, cómo lo reconstruyo, ese fenómeno de ese hecho, señalando aquí cuáles son los instrumentos y los objetos de ejecución. ¿Cuáles fueron las maniobras que se pusieron en juego para realizarlo? Es decir, cómo fueron los movimientos corpóreos, voluntarios
de los participantes, del activo como del pasivo. Y aquí les voy a poner un ejemplo de un caso que me tocó a mí conocer como defensa. Es el caso de una privación de la vida por arma de fuego. En una reunión familiar, la pareja de una muchacha que ya tenían problemas o antecedentes de violencia familiar, perdón, llega en estado de ebriedad a esa reunión en donde se encuentra esa muchacha. O sea, obviamente, para que ella fuera a esa reunión familiar, tuvieron una discusión previa donde él no quería que fuera, se quedó enojado y ya se fue. Este sujeto en estado de ebriedad, enojado, llega a reclamarle a la muchacha y obviamente los primos y el tío lo repelen, lo sacan, lo expulsan y él se va molesto y amenazando y con palabras altisonantes, ya se imaginarán. El tío, que era prácticamente su padre, pues ya fastidiado y cansado de ese trato que le daba ese sujeto a su sobrina, que era casi su hija, enfermedades de transmisión sexual, golpizas, humillaciones, carencias, etcétera, fastidiado, que fue la gota que derramó el vaso, toma su vehículo en compañía de su hijo y de un sobrino que viene en otra motoneta y salen en su persecución. Le dan alcance, el conductor impacta con el vehículo la motoneta donde viene este sujeto y otro más, y desde el vehículo 2 detonaciones de arma de fuego en contra de la humanidad de estos dos. Se sigue su camino el vehículo y posteriormente llega la segunda motoneta con los primos y que también le impactan con arma de fuego, privando de la vida al primero y hiriendo al segundo, al acompañante. Ojo, existía una cámara de vigilancia del C4 o C5 de la Ciudad de México. Y se ve, entonces, pues, ¿qué diría el Ministerio Público? Pues ya estufas, ¿no? Testimoniales, periciales en medicina forense, en balística, de incorporación del video con el monitorista del C4, C5, pues ya tengo el video, ¿qué más pueden dudar? Pero resulta que esta defensa hace un peritaje, porque los testigos de la fiscalía, que es el papá del occiso y el hermano del occiso, dicen que se asoma, cuando escuchan escándalo, estaban en su salita en un departamento y se asoman a la ventana y ven precisamente en ese momento, cuando pasa un vehículo color rojo, ven a su familiar cómo cae, cómo le impactan y que le provoca posteriormente la muerte. Tienes video y además testigos. Pero lo que esta defensa propuso fue otro dictamen en criminalística, en donde el problema planteado es si en efecto esos dos testigos, el papá y el hermano del occiso, por el ángulo de visión pudieron haber observado los hechos como lo referían. Y el perito hace una reconstrucción y hace ángulos y mediciones del campo de visión, porque de la ventana, viéndola, o sea, de adentro hacia afuera de la ventana, hacia el lado izquierdo, estaba un árbol bastante frondoso y los pilares de un puente. Entonces, y por la distancia donde dieron los hechos, por los metros, entonces el perito dijo, por el ángulo de visión, no pudieron haber observado nada. Dictamen o información que no contrastó el Ministerio Público, que no pudo combatir. Es más, pues se le pasó, nunca se esperó. Obviamente, ¿por qué? Porque así está planteado el sistema acusatorio. Realiza sus actos de investigación la fiscalía y es hasta la etapa intermedia cuando se hace el descubrimiento probatorio.
pues ya no pudo hacer magia el MP para contrastarlo. Y entonces, además, el otro ocupante que no fue privado de la vida nunca pudo ir a dar testimonio. Y así resolvió el juez, el tribunal. No pudieron haber visto. Y además, el único que pudo haber hecho un señalamiento directo de los activos fue el que sobrevivió y nunca compareció. Por lo tanto, sí se aprecia un vehículo y con los actos de investigación a quién le pertenecía, pues obviamente le pertenecía al tío de la muchacha, pero no se alcanza a apreciar la fisonomía de uno o de otro. Por lo tanto, la famosa sospecha, la duda razonable. Pues, al tribunal le quedó la duda. ¿Quién era el que estaba manejando? Si ese testigo vivo hubiese hecho el señalamiento, dirían, no, ya, penalmente responsable. Pero como no hubo un señalamiento, queda duda por lo que respecta a la identidad de los ocupantes, absolvieron. No porque hayan sido inocentes, me estoy dando a entender, sino porque la fiscalía no pudo corroborar más allá de toda duda razonable y acreditar la responsabilidad penal de esos sujetos. Ahora viene la pregunta. ¿Qué otros peritajes pudieron haber sido suficientes? Si no hay un testigo que directo impute, que haga el señalamiento, ¿qué otro pudieron haber realizado? A ver, Silvia, Ministerio Público. Ay, qué buen caso me estaba platicando, porque realmente se ve luego que los testigos se le querían cuadrar, ¿no? Ahí vimos exactamente cuando nos asomamos quién iba disparando y el vehículo de los familiares. O sea, Lolo se ve que estaban preparados los testigos. Bien Podríamos, cocinadita el guisado, pero les claro, faltó el sazón. en otros tiempos sí la hubiéramos cuadrado bien, ¿eh? aunque no hubiéramos visto que no se veía nada. Bueno, otras periciales pudo haber sido la de Harrison, la de las armas, para saber si ellos habían disparado. Nunca, o sea, es que no fue en flagrancia, fue por orden de aprehensión. O sea, para cuando los detuvieron, No, pues ya no. La mecánica de hechos, mecánica de lesiones, podría ser. Pues sí, pero es la posición víctima-victimario, pero Victimario. pues sí, está bien, desde el carro dispararon y después llega la segunda y una La segunda posición moto. de arriba hacia abajo, dispara y le ocasiona la muerte. Está bien. Pero habría que ver cuál de todos los disparos fue el que le ocasiona la muerte, porque aunque el tío le dispara, no podemos saber si ahí en ese momento murió, sino que llega el segundo ejecutor y dispara, a lo mejor el segundo es el que fue el que le ocasiona la muerte. El tío no le dispara, el tío es el que lo tumba. El hijo del tío, así que El primo. el primo es el que impacta desde el vehículo. Tiene razón. Ahí depende, pues yo nomás le disparé y pues fueron lesiones calificadas. Pero hay un gran trecho entre lesiones y homicidio. Exactamente. Okay, correcto. Pero ya no queremos corroborar, mi estimada Silvia, la causa de la muerte. Ya, es más que obvio que fue producida por disparo de arma de fuego, ¿no? Aunque tuviera cáncer terminal y lo que tú quieras, finalmente lo que le priva de la vida es los elementos balísticos que se impactan en su cuerpo. Diría el Piporro, yo no le tengo miedo a las pistolas, nada más a los agujerotes que dejan, ¿no?, en el cuerpo. Que dejan. Bueno, pero ya la causa de la muerte, digamos que no hay duda. Fíjate precisamente qué es lo que estamos haciendo. Estamos analizando y estamos investigando y estamos aportando información de calidad. Porque en este sistema acusatorio no solamente es aventar pruebas y bueno, y testigos y periciales, sino que esas periciales sirvan ¿para qué? Para aportar evidencias, para llegar a una verdad objetiva. Bueno, ante esta situación, ¿qué pudimos haber hecho? Para determinar que el conductor y el ocupante del vehículo
correspondían con la persona detenida. Bueno, las cámaras no veían la cara, no se veía la No, cara, entonces las cámaras las descartamos. pero sí te pueden servir. Claro, Descártalas porque típico, fíjense lo que es curioso, ¿no? Tenemos fotografías de Marte de alta calidad de tecnología, 5K sí. y las cámaras de Del seguridad C5 no se ve nada. no se ve nada. Pero, ¿qué sí podríamos hacer para suplir esa carencia de nitidez? Podríamos basarnos en algún equipo especial para ver de cerca o ver si en alguna casa de por ahí había una cámara que lo pudo haber enfocado bien, No investigar tiene, con testigos, no había no nada tiene más que esa. más Ok, que eso. está bien lo que dices, pero en el caso concreto solamente esa. Bueno, Ok. ¿Algún equipo que nos hiciera ver las caras de cerca, quién iba al interior del vehículo? sí, pero no un equipo, otra ciencia forense auxiliar, que es Oh, la sí, antropología. sí, cierto, sí, 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 para ver las características de las caras. Corporales, la complexión, la cabeza, tipo de cabeza, aunque no se vea el rostro nítido y que digan, pues sí, sí es Pedro Pérez, ah, pero el perito en antropometría, es decir, tengo ya aquí al indubitado, tengo al detenido, entro al centro penitenciario con presencia de su abogado, pero se realiza la toma de medidas, De medidas brazos, craneales craneales, y entonces lo voy a contrastar con con la, el, con la dubitada, con la que tengo duda, que son claro, las imágenes del video. Pum, así es. y se hace match. Entonces, pues aquí hay otra ciencia forense que me va a dar de manera objetiva, con el método científico corroborado y contrastado, si en efecto es quien dice ser. ¿Quién es la persona? O quien digo que es el autor material o coautor material directo del delito, ¿no? Así es. Pues es que ¿Sí? realmente el que lo mató fue el sobrino, porque él nada más lo tiró. Sí, el otro fue auxiliador. Pero bueno, los dos tienen alguna culpabilidad. Tenían un dominio material del hecho. Pues Del hecho, esa es la sí. realidad, ¿no? Dominio, Así es. copartícipes. Tanto peca el que le agarra la pata como el que mata a la vaca, ¿no? Exacto. Hay un dominio funcional del hecho. Digamos, para Así es. efectos ya en estricto sentido penal, ¿no? Que no me oiga mi Pena. amigo Rubén Quintino porque me jala las orejas. ¿Qué tan tujadas estás diciendo? Me parece que entonces, pero bueno, hay que hablar muy más técnicamente para que no me Técnicamente. regañe, para que no me regañe mi amigo el gran dogmático penal. Yo creo que el día de hoy, quien maneja la dogmática penal de manera extraordinaria, hay muchos, pero creo que el primero entre muchos es Rubén Quintino, la verdad. Es un genio ese hombre, es un genio. Sí. Y además, pues tengo el honor de contar con su amistad además. Pero bueno, entonces, ¿qué es a lo que voy? Precisamente, hice un postulado y ahorita lo estoy corroborando sin querer queriendo. Si un abogado desconoce de las ciencias forenses, pues ¿Cómo se vas va a hacer? con las de cajón. Claro. ¿Cómo se te va a ocurrir como Ministerio Público decir traigan un antropólogo para que me hagan este estudio? Nunca se nos hubiera ocurrido. Y pues tengo los testigos, ahí está el señalamiento de tan, ¿no? Pero la defensa fue muy hábil porque dijo, a ver, espérame, desde donde tú me estás diciendo que viste, que llegó y que no se ve nada, entonces estás mintiendo. Sí es, Y ya echaron abajo la investigación del Ministerio Público con el simple hecho de otro estudio criminalístico. se contrasta. Y estoy atacando y estoy decantando o estoy eliminando el postulado del Ministerio Público, que al final del día es el que tiene la obligación de probar, Así es. Sí, ¿no? sí, sí. Dice otro experto, otro amigo académico, dice, pues es como cuando llegas en el fútbol, que ahorita precisamente creo que están los del Monterrey contra no sé quién, o los Tigres, o no sé, eh, llegas de visitante como defensa con un gol a tu favor, de visitante, que vale doble.
Haciendo el símil como en el fútbol. ¿Cuál es ese gol que vale doble? La presunción de inocencia. El que la tiene que destruir es el Ministerio Público. Digamos, hablando en el mundo del deber ser, en el mundo de cómo está planteado el sistema en el papel, porque a veces sabemos que pues, a veces no es tan puro. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la criminalística con esos objetivos? Investigar técnicamente y corroborar científicamente. Determinar los fenómenos ocurridos, reconstruir los mecanismos, cómo se dieron los hechos, señalando instrumentos, objetos o productos del delito y cómo se fueron las maniobras para ejecutar ese delito, que hasta ahí vamos. Siguiente objetivo, aportar todas las evidencias, que aquí me lleva a una palabra que muchas veces las utilizamos como sinónimos, indicio o evidencia. ¿Estamos de acuerdo que indistintamente las se usan? Pero ¿qué creen? Hay una diferencia de grado, de calidad. El indicio viene de pues del índice, del señalamiento. Me indica, me hace ver, me hace presuponer que, ¿sí? Me indica, como valga la expresión en sentido estricto. Pero el indicio es un líquido color rojo, aparentemente líquido hemático, sangre. Pero ese indicio se convierte en evidencia cuando es sometido al análisis científico. O sea, sigue siendo un líquido rojo, pero me indicaba que era sangre, que había sangre en las manos del autor aparente, autor material. Pero a partir del estudio científico se hace evidente lo que realmente acontece o lo que realmente es, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía el de los Thundercats, el Leono? Espada del augurio, hazme ver más allá de lo evidente, conviérteme en las evidencias, ¿no? Entonces, exactamente, el indicio es el objeto, instrumento, producto del delito en sí mismo. Ese indicio o material significativo para la investigación cuando se recolecta. Es solamente su procesamiento, su preservación y procesamiento. Pero ese indicio, cuando ya es sometido a una metodología, a una técnica científica, entonces ese indicio se convierte en evidencia y que me va a dar o me va a aportar información útil para el esclarecimiento objetivo del hecho. O sea, no solamente es tener muchas pruebas, sino pruebas de calidad, volvemos a lo mismo. Para que, en realidad, ¿cómo hubiera podido acreditar en este caso el Ministerio Público antropométricamente un experto determinar que en efecto el detenido es exactamente el que está ahí adentro por los hombros, por los brazos, por el tipo de cráneo, dolicocéfalo, branquicéfalo, etcétera, etcétera? Y esa es otra ciencia que no es muy explorada porque desafortunada y tristemente no todos los abogados conocen a profundidad de ciencias forenses. De ahí la importancia y la trascendencia de entender las ciencias forenses, aunque no seamos peritos y nunca nos convirtamos en peritos, pero finalmente es como el director de una orquesta. Yo así veo al abogado, principalmente al Ministerio Público. Aunque no es experto en violín, en trombón, en arpa, en piano, pero sabe exactamente de todos los instrumentos y cuál es el momento en que deben de incorporarse para que se oiga la sinfonía correcta y bonita, ¿no? Se disfrute. Pero si no, si me falla un instrumento, pues entonces es precisamente el abogado, órgano de acusación, agente del Ministerio Público, pues es quien debe de coordinar todo esto. Pero si no sabe llevar la pauta, pues pasan este tipo de situaciones. Y yo lo entiendo también haciendo esa pequeña reflexión. Es tanta la carga de trabajo que tiene un agente del Ministerio Público
que a veces, pues, ni tiempo de reflexionar y analizar adecuadamente cada uno de los casos, ¿no? De las carpetas que tiene a su cargo. Ese es otro gran problema que tenemos en este país. Dos de los grandes problemas que tiene el sistema acusatorio. Uno es que no haya sido inmunizado de las vertientes políticas. Cuando un político mete las narices en el mundo del derecho penal, no necesariamente va a ser para bien. O mejor dicho, no, casi nunca es para bien. Y dos, que el derecho penal, o desde que llega el denunciante, ya sea por comparecencia o por escrito, ¿qué es lo que hace el ministro, o lo que debe hacer el Ministerio Público Judicializador? Decantar, esta sí, esta no, esta se va a mediación, este se va a juez cívico, esta ni siquiera es delito, es una babosada lo que están escribiendo, esta ni siquiera tiene razón de estar aquí, y desecharla. Pero me lo decía un amigo, Ministerio Público, hace un par de semanas, que casualmente me llega un asunto por una supuesta amenazas, así tal cual, así lo puso, le dan entrada, y es un tema de Procuraduría Social, de pagos de cuotas de mantenimiento en un condominio. Entonces, cuando llegamos, me dice, pregunto por el Ministerio Público, no, no engarcé quién era por el nombre, y para cuando lo veo, ay, eres tú, amigo, sí, a ver, pues ya pásame, ya comparezco al denunciado. Me dice, ¿sabes qué? Esta es una babosada. Segundo, ni siquiera la debería tener yo, o sea, se debió haber bateado. Así es, pero adelante, Silvia. A la Procuraduría Social, ¿no? Sí, así es, Para pero que tengo ellos unos, defienden. en Pero un puede ser procedimiento, una cosa, profesor, perdón que le interrumpa, que cuando a sí, veces, híjole, la gente es bien liosa, así ya es. mejor las inicias para que no te estén causando problemas porque agarran el teléfono rojo, ya están hablando a no sé quién, y los jefes te dicen, ahí iníciala, aunque no proceda, ya después la mandas a donde la tengas que mandar, o la Así determinas, pero es trabajo. pero tienes que determinar en un ejercicio y es Así trabajo. es, exacto. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que también tiene que ver con lo político. Si es que tenemos la instrucción desde la fiscal general, y bueno, y no ahorita, sino los anteriores, todo abrirle carpeta. Y aunque sea una cosita chiquita, es quita tiempo. En lugar de dedicarse a los delitos que realmente tengan un impacto social y que realmente sí se tenga que hacer justicia, procurar justicia y después administrarle los tribunales, ¿no? Pero se empapelan, se engentan, y eso era lo que nos enseñaban los instructores hace 15 años. Los delitos de bagatela cesan y se van en la mediación o justicia alternativa. Por eso es la justicia alternativa. O incluso los farderos famosos, todas se judicializan y todas las de farderos se van a suspensión condicional. A mí ya, pues lo hago porque también pues se chamba, ¿no? A final de cuentas, pero pues no me gustan esos asuntos porque pues ni siquiera te representa un reto profesional para ir a decir, ya te sabes de memoria, su señoría, lo vinculó, de señoría en este acto solicito y propongo una. Pero bueno, ese es el problema lo que decía, del ámbito político, cuando entra la política en el mundo penal. Bien, entonces, ¿cuáles son los principios? Acabamos de hablar de los objetivos, ahora estamos hablando de los principios en los cuales se basa la criminalística. Principio de uso. Este principio se basa precisamente en cómo se usan los instrumentos, objetos del delito, para generar un cambio, una alteración en el mundo físico. Cómo se usó el piolet, que es un instrumento para la alta montaña, para horadar, mejor dicho, en el hielo,
pues no es un instrumento delictivo per se, por su naturaleza o por su origen, sino por su uso. Un martillo, un cuchillo de cocina, pues es para cortar carne, para el alimento, pero también se puede utilizar para cortar carne humana, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da ese uso, los que nos establece este principio de uso, principio de producción, cómo se produce ese cambio en el mundo físico con los instrumentos. Y si esto nos lleva, primer principio que rige la criminalística, principio de uso. 2, principio de producción. 3, principio de intercambio. Al entrar en contacto dos objetos en el mundo físico material, hay un intercambio. Por eso es importante, fíjense, lo que siempre se hace y siempre se comete el error. Ay, tapa el muertito con la sábana. ¿De dónde sale? La sábana, un buen o una buena samaritana, siempre aparece en la escena. No, porque no le vean con sus sesos ahí en la vía pública. Respeto al muerto y por dignidad, tápalo para que no lo estén morboseando, ¿no? Por dignidad del fallecido. Pero ¿qué creen? Hay un intercambio entre las fibras corporales, uñas, elementos, células epiteliales. Todos, y lo sabemos, desprendemos células de la piel todos los días, en todas horas. La piel se renueva por completo creo que en 60 días o 90 días. Estamos descamándonos, aunque no, ay no, yo tengo mi piel muy bonita, no, todo el tiempo estamos teniendo desgaste. Cuando hay un intercambio de cuerpos, ¿qué es lo que hace una chica, una víctima de un delito sexual en contra de su agresor por lo general? Rasguños. Al momento que está rasguñando, células epiteliales quedan en las uñas de las muchachas, que también es recomendable para que quede evidencia, bueno, elementos materiales, para que después se haga un análisis. Pero muy pocas veces se preservan y se conservan adecuadamente las manos de la víctima, y más si es una occisa. ¿Sí? Entonces hay un principio de intercambio. Cuando se pone la sábana, entra en contacto con el cuerpo y puede o dejar fibras de esa sábana, un falso positivo, o llevarse fibras, vellos, cabellos, fibras de la ropa del agresor, y entonces me va a dar un falso negativo. Otro aspecto más, le ponen las veladoras, porque su alma, y pobrecita, está en el limbo y la acaban de matar, una muerte violenta, y las almas que mueren en una muerte violenta, pues están penando más tiempo que si hubiera fallecido en su cama. Hay un intercambio de elementos químicos y que altera ese indicio principal que es el cuerpo. Por eso está prohibido las veladoras y que estén fumando en la escena, en el lugar de procesamiento, de intervención. ¿Y qué es lo que se hace? Por los policías que están ahí resguardando perimetralmente, pues nunca falta que alguien saque el cigarrito. Y eso también afecta. Y esto genera problemas para los peritos en su práctica. Y es algo que se da. Siguiente principio, ya hablamos de principio de uso, de producción, de intercambio y de correspondencia. Siguiente principio, principio de correspondencia. Siempre va a haber una correspondencia. Fíjense y hagan el experimento, o seguramente lo hicieron de niños en la primaria o incluso hasta en el kinder. Moldear con la plastilina, cuando la plastilina está
calientita, aguada, pues apachurramos hasta se llega a imprimir los arcos, las islas, los surcos, los elementos lofoscópicos del pulgar o de las yemas de los dedos. Y hay una correspondencia, ¿no? Porque se imprime. Entonces, bajo este principio de correspondencia, una marca que deja un instrumento punzocortante tiene ciertas características inconfundibles que lo que queremos corroborar es que ese cuchillo de punta afilada, plana, corresponde con las heridas punzocortantes en el cuerpo de una persona. Un martillo de una superficie contundente que golpea va a tener ciertas características al momento de impactar en el cráneo de una persona. Una piedra de cierto volumen dejará unas marcas y que corresponden con el tipo de piedra propia de ese lugar. Un puñetazo en el rostro de una persona también tiene principio de correspondencia. Los nudillos o las características propias del impacto con un puño en el rostro de una persona son particulares. ¿Ok? Entonces, quedan ahí ese principio de correspondencia. Y nos lleva al siguiente principio de reconstrucción. ¿Qué es lo que nos genera? Es un principio propio también de la criminalística que nos lleva a partir de la deducción, de ese análisis mental, deducir de todos los indicios localizados convertidos en evidencia en qué forma ocurrieron los hechos. Ahora sí, como decía Silvia, la posición víctima-victimario, la correspondencia del proyectil, que haya sido el que finalmente hace que prive de la vida. Estos fueron incluso, se dice coloquialmente, pasaron en sedal, ¿no? Y no ponían en riesgo la vida. Pero esta que fue en la bóveda craneal y de entrada y salida de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, fue la que provocó finalmente la muerte del hoyo oxiso, ¿no? Entonces, principio de reconstrucción y de probabilidad. Y el último de los principios de la criminalística es el principio de certeza. Porque del análisis en lo individual y en conjunto de los principios anteriormente señalados, uso, producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción, probabilidad, me va a llegar al final a un principio, a una deducción de certeza, que en efecto así fue como se reprodujeron la criminodinámica que ocasionó las consecuencias del delito, los efectos en el cuerpo. Estamos hablando de un delito contra la vida, ¿no? O contra la salud. Pero eso trasládenlo a todos los demás delitos. Es decir, ¿qué es lo importante que tenemos que demostrar o acreditar en un delito financiero? De fraude. Dos elementos. Uno, que es el vencimiento de la resistencia psicológica, es decir, el engaño, ¿no? A través de la promesa, ganancias, etcétera, etcétera. Que hay una resistencia psicológica que fue vencida. Y dos, la afectación patrimonial, el menoscabo patrimonial. ¿Cuál es la cantidad que fue producto de ese ilícito, ¿no? Para sí o para un tercero. Pero esos son los elementos que tenemos. Y todo esto, que es lo que también nos va a dar la criminalística, pero con ciencias forenses especializadas en. No todos los delitos se investigan de la misma manera. Incluso tampoco todos los homicidios se investigan de la misma manera. ¿Qué es lo que tenemos que establecer? Primero, el problema que que me voy a plantear, ese problema para efectos de poder analizar o realizar los actos de investigación que acrediten esos hechos. José Armando, Germán, Silvia, bueno, quien
esté en posibilidad, ¿alguna pregunta, comentario hasta el momento? Todo claro, maestro. Gracias. Ah, bueno, muy bien, Germán. Silvia, ¿alguna pregunta, comentario hasta el momento? No, doctor. Al contrario, muy interesante ver cómo todas las ciencias se van ayudando de la criminalística, ¿no? Ujú. Que todas nos aportan todo, un poquito de todo, como dijo, a lo mejor podríamos decir que es sangre y es agua de Jamaica. Bueno, no tanto. Bueno, pero puede ser sangre de otro ser De vivo, un de otro animal, mamífero, de otro más. así es. Exactamente. Sí, gracias, Eh, doctor. no, al contrario. Y fíjense, por ejemplo, cómo todo va engarzándose, dándole un sentido, y nos vamos explicando muchas cosas del sistema penal acusatorio, del procesamiento penal actual, que por eso se dice que es un sistema, así como tenemos el sistema cardiorrespiratorio, corazón, pulmones, arterias, venas que oxigenan el cuerpo, etcétera, etcétera, que todos tienen que trabajar en su conjunto. No podemos explicar el corazón solamente. No puede tener una función si no trabaja en equipo, pues, ¿no? En el caso del sistema procesal penal, pues es exactamente igual. Los actos de investigación, de procesamiento, de sanción, la justicia alternativa, la ejecución penal, la prevención delictiva, la justicia para adolescentes. Entonces es todo un cúmulo de saberes y conocimientos humanos que en su conjunto nos da un sistema de trabajo, de investigación, de procesamiento penal. ¿Ok? Bien, entonces, llegado a este punto, vamos a establecer ahora otra diferenciación entre la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. La criminalística de campo es una disciplina que emplea, o bueno, una de las ramas de la criminalística que emplea métodos y técnicas para observar, para fijar, proteger y conservar los indicios en el lugar de los hechos. Acuérdense que indicios es lo que nos encontramos en el lugar. ¿Por qué razón? Y aquí viene algo también muy importante que señalar. La importancia del trabajo policial en los primeros momentos cuando se descubre, se localiza o se aportan indicios al primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente? Aquella servidor público que realice funciones de seguridad y que arriba al lugar donde va a intervenir. Es la primera autoridad en funciones de seguridad pública que realiza o que llega al lugar en donde se interviene. ¿Pueden llegar un servidor público de la Secretaría de Salud? Sí. Como buen ciudadano, a lo mejor ayuda y hace cadena humana y no deja pasar a nadie, pero no será el primer respondiente. Aunque es servidor público, no está en funciones. Y dos, no es un servidor público que realice funciones de seguridad. Entonces, el primer respondiente es el servidor público en funciones de tal característica. En pocas palabras, el policía preventivo. De ahí la importancia de los primeros momentos posteriores a la ocurrencia de un hecho con apariencia de delito. ¿Por qué? Porque el policía preventivo que realiza esas funciones de preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, va o tiene bajo su cargo la gran responsabilidad de que esos indicios conserven una característica que se le ha dado en el mundo del derecho penal actual, del procedimiento penal actual, el concepto de mismidad. Una palabra medio
medio rara o no de uso como común en el español, pero es de que conserve ese indicio, sus características, su naturaleza, sin alteración, modificación o pérdida o destrucción, para que llegue el siguiente servidor público dentro de la cadena de custodia, que va a ser policía preventivo, puede ser policía investigador, o puede ser perito, o unidades de policía especializadas en el procesamiento, y después que llegue al laboratorio. Estamos hablando de la criminalística de campo. De ahí la trascendencia de que no se altere, modifique, destruya o pierda el indicio y que no pierda las características. La cadena de custodia allí tiene un factor muy importante. Ustedes como abogados y postulantes es importante que también conozcan. La cadena de custodia no es un acto de investigación per se, es una técnica. Es una técnica para garantizar esa mismidad del indicio. Que sea el mismo, es lo que quiere decir, pocas palabras. Desde que se encuentra, localiza o aporta, hasta que se incorpora, en su caso, al conocimiento del juez en el juicio oral. Cuando se hace toda una ceremonia, yo la llamo así, de que se reconozca el indicio, que se hable sobre él, se manifieste, que lo identifique, y que entonces ahora sí, el perito lo puede incorporar, rompiendo la cadena de custodia y mostrándole a su señoría, y hablando sobre sus características, ¿no? Para que se incorpore la evidencia material al ámbito cognoscitivo del juez y se pronuncie al concluir el juicio, ¿no? Entonces, de ahí la naturaleza y la gravedad y la trascendencia del primer respondiente. Ahora también hay algo que quiero hablarles. Búsqueda, localización y aportación no es lo mismo. ¿Qué es la búsqueda? Voy a buscar algo que pasó y voy a buscar a ver qué me encuentro. Aquí mataron a alguien. Pues a ver qué me encuentro, a ver qué indicios encuentro. Localización. Silvia le dice a los primeros respondientes, por allá se fueron corriendo los rateros y yo vi, Silvia, que aventaron la pistola al pasto que está ahí en la Secretaría de en las oficinas del SAT de la Secretaría de Hacienda, allí en Avenida San Lorenzo, en Bosque Residencial del Sur. Entonces, búsquedas, a ver qué me hallo. Localizaciones, ya sé qué voy a buscar. Esa es la diferencia entre búsqueda y localización. Y tercera, la aportación. Bueno, esa sí ya es más fácil de entender. Es cuando la víctima o un testigo aporta y le entrega voluntariamente al primer respondiente y materiales que consideran significativos y que se convierten en indicios. Esa es la diferenciación. Ahora, algo importante. Hablamos de la cadena de custodia. Ya el policía preservó artículo 132, fracción séptima u octava del Código Nacional. Realizó todos los actos, desplegó todos los actos necesarios para preservar el indicio. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero ahora lo tengo que documentar. ¿No que eran juicios orales? Sí, claro, siguen siendo juicios orales, pero los actos de investigación en términos del 217 deben de registrarse, ya sea por escrito, fotográficamente, videográficamente, mediante cualquier medio que garantice la integridad de ese registro y que sea el servidor público encargado o facultado para llevar a cabo ese registro, que sea completo, objetivo. Entonces, la cadena de custodia finalmente también es un registro. Existe un protocolo de cadena de custodia que deben de cumplirse 3 vectores, 3 factores o 3 elementos indispensables. Primero, la identificación del lugar en donde se está actuando. 2, la individualización. Primero, en dónde actúo, en dónde estoy, la ubicación geográfica.
2, la individualización del indicio, las características. No es lo mismo pistola que revólver. Las famosas escuadras o los revólveres. Y dentro de una pistola hay que determinar las características particulares. Pavonado negro, plateado, con cachas de madera, de goma, con marcas, con un número de registro, si es que lo tiene, sus características particulares. Un cuchillo con cachas de madera, color amarillo, o con una hoja dentada y una de un solo filo, etcétera, etcétera. Identificarlo. Y tercero, lo más importante, bueno, no lo más importante, tercer factor es el servidor público que está actuando. ¿Quién es el que lo encuentra? ¿Quién es el que lo localiza? ¿A quién es al que se lo aportaron? ¿En qué momento entró en contacto con ese indicio? ¿Cuál fue la metodología que realizó? ¿Cuál fue el procesamiento, si es que lo realizó? ¿Para qué? Para que entonces se vaya haciendo un registro de cada uno de los servidores públicos que intervino en la vida de ese indicio o en la vida de esa evidencia, después que ha sido analizada científicamente. ¿Para qué? Para establecer que no se rompa esos servidores públicos, esa cadena, a quién se fue entregando, en qué momento y a qué horas y en qué lugar se fue entregando ese indicio durante toda la vida de ese indicio hasta que se incorpora en el juicio oral a través del testigo idóneo. Porque si no existe certeza de ese camino, de ese trayecto que vivió el indicio, de la vida del indicio en el proceso penal, puede ser combatido. Porque ya no me está garantizando la mismidad del indicio. Y todo esto, ¿en qué momento se da? En el trabajo de campo. La criminalística de campo se encarga entonces de la ubicación, de la búsqueda, localización o aportación de los indicios para la colección y embalaje de los mismos, bajo técnicas especiales, particulares. No es lo mismo embalar sangre, el líquido hemático que otro elemento biológico, probablemente semen, vellos, cabellos, corporales humanos, células epiteliales, piel, o los restos mortales de una persona que en vida llevó el nombre de Pepito Pérez. Entonces, de eso es lo que se encarga, y esa es la trascendencia y la importancia de la criminalística de campo. Por otro lado, la criminalística de laboratorio es esa otra rama de la criminalística que utiliza, ahora sí, métodos y técnicas de laboratorio para estudiar y analizar e identificar, en su caso, los indicios encontrados en el lugar de los hechos o del hallazgo. Aquí hay otra subclasificación. Lugar de los hechos y lugar del hallazgo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, mi estimada Silvia? Pues el lugar de los hechos es donde se suscitan los hechos, donde matan a la víctima, y el hallazgo es a donde la van a tirar, digamos. A lo mejor la matan en Xochimilco y la van y la dejan en las afueras de la carretera Cuernavaca. O en Chalco. O en Chalco, que son las más cercanas. Bueno, a veces hasta se atraviesan la ciudad y la dejan hasta Álvaro Obregón, ¿no? Ándale. Sí, sí, Como el sí. tristemente caso de la chica esta que provocó y generó la detención del procurador de Morelos o el fiscal general de Morelos. Sí, la del puente, ¿no? Ajá. Chica del puente. Que la privan de la vida en la colonia Condesa, en la delegación Cuauhtémoc, bueno, alcaldía Cuauhtémoc. Ahí fue donde la privan y la trasladan y la transportan hasta Morelos. Hasta Morelos. Hasta Tepoztlán, ¿no? Ya estaban teniendo a Morelos como el basurero, ¿no? El de los desechos. Entonces, pues a lo mejor el procurador ahí no pudo ponerse bien las pilas para que no le llegara ahorita su detención. Su orden de tacos, bien servido.
Es que cómo se Jesús. pone a decir que el dictamen de la necropsia no tenía lo que realmente tenía la chica, cuando realmente pues es mentira, ¿no? Yo creo que si no estás seguro de las cosas, mejor no te avientas a hablar. O peor, por la información que se filtró en medios, que filtró la propia Fiscalía de la Ciudad de México, la intervención que realizaron al WhatsApp, la georreferenciación del teléfono. Es que eso es muy bueno, muy importante el teléfono. Me tocó a mí un asunto de tráfico de menores en Chalco y la georreferenciación y georreferenciación fue lo que generó la diferencia entre la prisión o no de mis clientas. Sí. O sea, porque además hay una diferencia entre la geolocalización y la georreferenciación. La geolocalización te da un margen de error de 100 metros, 200, y la georreferenciación te da un margen de error de 10. Es mucho mejor para identificar dónde están las personas. Sí, y entonces, donde dijeron los policías que realizaron la detención en flagrancia, fue en punto 1, y a través de la georreferenciación que pedimos la información a las telefónicas, los datos conservados y que nos dieran las coordenadas, por eso se llaman antenas celulares, son un triángulo, como célula. Entonces el teléfono se puede ubicar físicamente en dónde está, obviamente los datos conservados, las telefónicas los tienen. Sí. Y entonces, pues su señoría, pues la detención viene totalmente ilegal y no se debe de corroborar porque, pues mis clientes aquí estaban a 3,000 metros del lugar, hasta 3 kilómetros. Pues, ¿cómo dice el policía que las detiene en Avenida Benito Juárez cuando estaban en Avenida Porfirio Díaz? Claro. Pero Y bueno, mande, Silvia. perdón, y en esa situación, doctor, donde ya en juicio se determina que el policía está mintiendo, ¿no hay sanción para ellos como autoridades? Debería, bueno, existe sí la responsabilidad patrimonial del Estado, pero el día que en efecto se empiece a aplicar, ahí sí, también se va a depurar ese proceso penal, porque en vía de regreso, digamos, sí puede haber una responsabilidad penal y patrimonial del Estado. Cuando el Estado tenga que pagar reparaciones del daño, ahí se va a decir, déjense de andar inventando delincuentes y pónganse a trabajar de veras. Claro, imagínese que por esa situación, si no tiene una buena defensa, se va a prisión esta persona, Y le siendo que es destruyen la vida. inocente y le destruyen la vida. Exactamente, entonces si estos cuates no le ponen un hasta aquí de estar por, no sé si porque les exigen el trabajo, las puestas, los cheques económicos, las conmemoraciones, los días festivos que les dan libres, no sé qué premios les den por esta situación de puestas, pues no, porque pasan a perjudicar a muchísima gente y como usted lo dice muy bien dicho, ya debemos también de empezar a regularizar esas situaciones para que haya sanciones y que la gente sea, ¿cuánta gente inocente se ha pasado la mitad de su vida y después, discúlpeme, fue un error porque era Pedro y no Pánfilo, y es que porque traía el pelo chino y usted lo tiene chino? Y fíjese que así le pasó, le pasó a mi hijo en la escuela, que tenía un compañerito igualito, no era igualito de color porque mi hijo es más morenito, pero era chinito, los dos eran chinitos, altos, los dos miden lo mismo, delgaditos, y afuera de la escuela me hablan a mí un guardia diciéndome que a mi hijo lo quería golpear un papá. Entonces ahí voy corriendo pues a ver qué había pasado y le dice a su amigo, que eran amiguísimos los dos, le dice, no, a él no lo metas, el que lo estás confundiendo conmigo, porque el hijo del señor refería que lo habían tocado, que le habían dado unas nalgadas. Bueno, ahora ya en la escuela todo eso es súper mal visto, ya no puedes tocar a nadie. Y la maestra me refiere, es que el niño se lleva, porque es de primaria, se lleva con los de la secundaria, y finalmente el chamaquito, para que ya no estuviera fregándolos a los grandes, le dan una nalgada y lo avientan por allá, pero al papá le dijo, me tocaron mis partes íntimas. Entonces el papá, en vez de ir con la directora a esta situación, los espera fuera de la escuela y por poco y golpea a mi hijo por una confusión de
chinito, alto, delgadito, y no era el mismo. Sí, Entonces, pues sí me parezco, pero no soy, yo no fui. pero el amigo fue el que dijo, lo defendió, ahora sí que fue hombrecito y dijo, no, él no te dio la nalgada, fui yo, y lo estás confundiendo, porque yo fui el que te agredió, no él. Pero imagínese si no hubiera sido un amigo que acepta su Por- responsabilidad, no, se hubiera quedado callado y el papá a mi hijo lo golpea. Entonces, sí, sí, como ese pequeño ejemplo chiquitito de que él hubiera pagado los platos rotos por nada más ser chino, delgado y alto, imagínese a uno que hubiera dicho, es que era así cuando vi que se echó a correr y lo mató, ¿no? no, bueno, pues sí, ese es el ejemplo. Aquí mi perrito guardián está. Sí, también el mío estaba ahorita, por eso prendí mi cámara de la casa para estar viendo, porque como estoy acá abajo sola, luego el perro ladra y digo, está la puerta cerrada y ya estoy nada más viendo la cámara Sí, para la calle. sí, sí. Pues sí, pues el caso que estoy llevando ahorita en esa bordo, pues es algo así, nomás que pues ahora sí que tamaño, nada más por un señalamiento, y yo creo que fue inducido. Bueno, no creo, estoy convencido que fue inducido. Cuando contrainterrogo al investigador, pues lo único que hace es investigar la identidad, el nombre, porque le dijeron que ese era, pero no investigó las redes de los vínculos, cuál era su participación, las sábanas de llamadas, o sea, si había una correspondencia de llamadas entre él y los otros partícipes del secuestro. Entonces, digo, pues, o sea, nada más investigaste cómo se llamaba, Pedro Pérez, ¿sí? Nada más. No, es que eso no tiene, a ver, nada más te pregunto, sí o no, y realizaste red de vínculos, no. No, no Entonces, puede ser. y ya lleva 3 años privado, no, 4 años privado de la libertad. Estamos en reposición de juicio. Qué barbaridad. Entonces, yo no fui el defensor original. Yo le entré ya ahora en la reposición, pero es otro ejemplo, ahí sí, como tú dices, o sea, ahí es a donde cambia toda la reflexión que tenemos. O sea, este sistema procesal penal acusatorio es un sistema procesal de primer mundo. Desafortunadamente, seguimos con prácticas de quinto mundo, De ¿no? las de antes. Ese es el gran problema. Pero bueno, ahí sí les había dicho que me gusta más dar clases en posgrado, sí, pero también, por otro lado, también en la licenciatura, porque digo, muchachos, este es un cambio generacional, este es un cambio de 30 años en la mentalidad de los operadores, como se les dice. Ujú. O sea, yo aprendí con el sistema procesal anterior, tuve que reaprender y así todos, los Sí, de 40 para arriba, pero ustedes que tienen 18, 19 años, pues nacieron prácticamente con la reforma constitucional. Entonces, ustedes son los que cuando estén ya en el ejercicio, en 10 años, en 20, que sean jueces, magistrados, ministerios públicos, fiscal regional, responsable de agencia o responsable de mesa, ustedes son los que van a hacer que esto realmente prospere. Y les digo, pues hagan de cuenta que es como el caso ese del hombre araña, tras un gran poder hay una gran responsabilidad, ¿no? O sea, son ustedes los que van a hacer que esto cambie, y no por nosotros, sino por ustedes y por los que vienen. Ese es lo que va a marcar el cambio. Esperemos que algún día llegue, y si no, pues si no nos va a pasar como el proceso del 28-32, que fue muy bonito, que era el cambio de paradigma procesal penal hace 100 años, y pues no sirvió más de 60, ¿no? O sí, 80, no sé. En fin, entonces, esto es un breve pincelazo, una charla prácticamente de 2 horas, de lo que llevamos, de lo que es las ciencias forenses, la criminalística. Imagínense si ya empezamos a hablar de las disciplinas auxiliares, de todas las ciencias forenses. La balística, por citar un ejemplo, la documentoscopía, el análisis de los documentos cuestionados, dactiloscopía,
grafoscopía, las periciales en materia de explosivos o de incendios, la fotografía forense, las periciales en hechos de tránsito terrestre, los accidentes, los choques, la hematología, la sangre, en materia de genética, para determinar si ese semen encontrado en la vagina de una víctima y que además de violencia sexual fue víctima de homicidio, corresponde al perfil genético de la persona privada de la libertad. ¿Qué tal si no? Psicología forense, que sí tiene una afectación y un daño, tiene un estrés postraumático, pero no necesariamente por ese hecho generador, sino por otro, diverso. La medicina forense o medicina legal. El arte forense, los retratos hablados, la reconstrucción, el caso ejemplar que platicamos incluso hace un par de semanas, el de la Mataviejitas, cómo a partir de los testimonios y del retrato, pues prácticamente dan con el clavo, prácticamente es las características de Juana Barraza con las que hicieron los peritos en arte forense, lo que hablábamos hace rato, la antropología forense y la química. Y hay más ciencias forenses, pero digamos que estas son las principales. Y vean la gran trascendencia, importancia con ustedes como abogados, abogadas, entender y conocer todo este gran mundo. Cuando yo lo descubrí, creo que no, si se los platiqué, me invitaron a dar una plática a peritos sobre el sistema acusatorio y las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Y ya hablando de balística, documentoscopía, psicología, genética, toxicología, bla, 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 pues dije, no, este es un mundo fascinante. Este es un mundo fascinante y que pocas veces lo dimensionamos o lo entendemos. Y estamos inmersos en el proceso penal, porque la chamba es para el perito. Está ok, la chamba es para el perito. Sí, pero debemos de saber qué le queremos preguntar. O cómo lo vamos a reposicionar en un contrainterrogatorio, o en el redirecto, mejor dicho. Si te pegan por aquí te voy a preguntar para que vuelvas a explicar y reposicionar tu dictamen. Estas reglas Daubert que les hablé al principio de la charla de hoy, de la sesión, poco se conoce, y se las buscan, van a encontrar que hay mucha información. Incluso hay ya un par de precedentes, o bueno, de tesis de la primera sala de la Suprema Corte que habla sobre cómo se debe analizar las periciales, cuáles son los requisitos que deben de cumplir para su adecuada valoración en juicio. Ahorita no traigo el número de registro, pero se los prometo que en la próxima se los digo. El registro digital de estas tesis que hablan sobre la valoración de los peritajes y que son nada más y nada menos que estas reglas que les dije de las reglas Daubert. Entonces, aunque no seamos peritos, ni que pretendamos, ni querramos ser peritos en algún momento de la vida, sí ayuda y facilita para nuestro trabajo como postulantes. Y poder responder las preguntas iniciales de qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. Que no todos los abogados la saben. Dicen, pues eso es hasta de los policías, ¿no? Las preguntas de Sherlock Holmes. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién intervino? ¿Por qué y para qué? Pues sí, pero esas son preguntas que también debemos de formularnos como abogados cuando aceptamos un caso, ¿no? Es la información mínima indispensable para analizarlo ya jurídicamente, como fiscal, como asesor jurídico y como defensa. Si se dan cuenta, todo esto guarda mucha relación con el 405 del Código Procesal Penal Nacional. ¿Cuáles son los, los elementos para una sentencia absolutoria? Así más o menos dice el código, no me acuerdo ahorita exactamente de la redacción. De manera enunciativa, no limitativa, y empieza a decir el código cuáles son
las variables que puede tener en cuenta el tribunal para determinar una sentencia absolutoria. Y muy pocos colegas se ponen a analizar cuál va a ser su teoría del caso a partir de esos elementos que establece el 405. O interpretación contrario sensu, qué es lo que tiene que atacar, qué es lo que tiene que combatir el Ministerio Público para acreditar los elementos positivos del delito, no los negativos que son del 405. ¿No? Ausencia de conducta, tipicidad, inculpabilidad, bla, 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 ¿no? Entonces, todo esto, pues, es parte de un todo, y las ciencias forenses de la criminalística que hemos platicado hoy, pues bueno, pues da para un diplomado o incluso hasta una maestría independiente, ¿no? Pero bueno, creo que para efectos de esta materia, de lo que me encargó el doctor Constantino, creo que es más que suficiente para hacer la reflexión que no es lo mismo la criminalística que la criminología. Ya quedó más que claro que son dos ciencias independientes totalmente, que se parecen y van hacia lo mismo, pero tienen un método y un objeto de estudio muy particular. ¿Sale? Preguntas, comentarios, Germán. Bueno, si estás ocupado ahí en la fiscalía, Silvia, ¿algún comentario, alguna participación final? No, doctor, para mí todo ha sido muy claro y muy interesante esta clase. De hecho, le iba a hacer una pregunta. A ver, adelante. Cuando es un delito de secuestro agravado, ¿se puede reponer el juicio? Donde nada más lo están acusando porque no lo reconocen plenamente, pero anteriormente el papá del chico que fue secuestrado dice que vio la camioneta blanca que conducía a esta persona pasar por su domicilio 2 veces a la semana, y que identificaba al chico como el que manejaba la camioneta, porque esa es una camioneta como de combi que se utiliza para ¿cómo se llama? Para transportar como pasaje. Y ya tiene muchos años ahí. ¿Qué cree que me pasaron ese caso y no lo he querido yo tomar porque yo lo comenté con otra persona? No sé si conozca al licenciado Brito, Ángel Brito. Sí, Ángel Brito, sí, morenito de lentes, sí. Ajá, sí, que Que estuvo muy también, mal con el COVID, fue de los primeros que sí, enfermaron. sí, que por su suerte está, gracias a Dios lo tenemos todavía con nosotros porque sí estuvo muy grave. Yo con él tomé el primer diplomado de juicios orales y escribió un libro de medidas, de las, ¿cómo se llama? Cautelares. Sí, ajá. Sí, sí. Y yo lo comenté con él, pero no he tenido mucho tiempo de platicar, pero él me dice es que no se puede reponer un juicio por secuestro agravado. Más que el delito en sí mismo, acuérdate que, mi estimada Silvia, que los medios de impugnación tienen unas características particulares, ¿no? Los requisitos de procedencia, ¿no? Para poder interponer el recurso, ¿no? Ya pusieron 2 recursos de apelación sus otros abogados y se los niegan totalmente por ser Bueno, delito agravado. sí, pero aquí, por ejemplo, este juicio que estoy yo reponiendo fue por un error garrafal y que se da mucho, desafortunadamente, en el Estado de México. ¿Cuál fue? Que el juez en unitario que integró tribunal de enjuiciamiento, en unitario, repito, cambia de empleo o de adscripción, ahí sí no estoy muy claro, pero el punto es que el que desahogó los órganos y medios de prueba en el juicio no fue el mismo juzgador que resolvió. Ok, Y que con esto se quebrantó el principio de inmediación. así es. Y para no conculcarle una violación al debido proceso, al justiciable, se repone el procedimiento para efectos de que el órgano resolutor que inmedia, que conoce del desahogo de los órganos y medios de prueba, sea el mismo que resuelve. Ok, Entonces, en ese punto podrías tú buscar, acuérdate que
es afectaciones procesales que afecten ya no en el resultado de la sentencia, sino en el proceder del juzgador, ¿no? Ahí yo por ahí me iría, tal vez, pero o sea, decir, y conozco y es mi amigo y lo quiero mucho también Ángel, pero decir que no se va a reponer por el tipo de delito, ahí yo difiero, más bien hay causales de procedencia de la apelación y causales de procedencia para la reposición de un procedimiento. Si se viola, o sea, este que yo estoy llevando es secuestro agravado. Sí, por eso, porque lo escuché que Y se me está comentó reponiendo. eso. Sí, me vino a la cabeza porque yo al hermano, que es el que me buscó por una recomendación, pues yo sí como que también dije, a ver, espérame, yo ya leí toda la carpeta y yo digo que sí está, no lo están identificando, sino por un vehículo, y fue averiguación previa, porque no fue ni carpeta, fue de las anteriores, le dieron 52 años, lleva 25. No, eso no. Pues le fue barato porque a mí le pusieron 75. Ah, No, pues este muchacho de 24 años, pues ya va. sí, ahorita sí va a salir entró como a los 20 y tantos, ya tiene 40 y tantos, va a salir a los, híjole, como a los 70, Pues casi pegándole 68, 65, y ahí sí tiene algún beneficio. toda la vida. Pues así no, pues ya para qué salgo, pues ya mejor déjenme aquí, pues ya no sé hacer otra cosa más que estar aquí. ¿Por qué no me manda Sí, su teléfono? Y lo platicamos y lo mejor con hasta mucho se lo gusto. paso. ¿Sí? Ok, Sí, sí, sí. sí, gracias, profesor. En cuanto a lo demás, todo muy claro. Gracias. Ahorita se los pongo en el chat. Muchas gracias, sí. Y bueno, pues esa es la situación, mi estimada Silvia, y por lo que estoy reponiendo este juicio. Sí, porque yo lo escuché y dije, ay, a ver que me comente, porque a mí me habían dicho es secuestro agravado, no hay. Y fíjese que me tuve que ir más arriba, allá arriba, más arriba. No me acuerdo ahorita de quién es el que tiene jefe de todos los penitenciarios. Ok. Y a mí me dijo, no va a haber de otra, es el hotel más caro, imagínate, ¿cuánto le van a estar dando? A tanto, y nosotros lo podemos hacer, pero no reponiendo el juicio ni con amparo. Nosotros lo sacamos por fuera. Ya sabe, ¿no? Lo Sí, sacamos, entiendo. pero no, Hacen magia. la familia no cuenta con esa cantidad. Sí, obviamente. No, pues es complicadísimo. Sí, Pero bueno, entonces dije no. pues, Entonces yo ahí se los ya está mi propuse. número, ahí Sí, estoy a por la orden. favor. Sí, Igual a mi lo estimada mejor Silvia. usted encuentra por ahí una solución y se le puede apoyar a estas personas, porque la verdad sí estoy como que siempre me quedo pensando, pero ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿A quién se lo comento? Yo sé que el licenciado Ángel Vito, que también es mi amigo, estuvo conmigo en la Procuraduría y lo quiero muchísimo. Sí, A sí, lo sí. mejor está saturado de trabajo porque luego está aquí, luego viaja, luego está yendo a su casa de Acapulco que está construyendo y entonces está hecho un mar de trabajo Sí, pues que nos así yo tiene que también invitar de a la repente. inauguración. Pero entonces dije, no, pues ya no le toqué tanto el tema porque me dijo, quizás ya no se pueda reponer el juicio, pero quedé de ir con él y la verdad, híjole, 2 veces que me canceló, pues ya no quise molestar. Sí, 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 es entendible, pues sí. Pues luego andamos para arriba y para abajo, pero bueno, pues estoy a la orden. Ahí está ya el número en el chat, mi estimada Silvia. Muchas gracias, profesor. Chécalo antes de que ya terminemos la sesión. Ok, Y pues nos estamos viendo, igual Germán, Silvia y demás compañeros, César, Sharon, nos vemos el próximo jueves, si no hay alguna otra situación, que espero que no, y sí, continuamos. Ya regresamos o retomamos a los temas propios de la materia, que es criminología, ¿no? Y vamos estableciendo ya ahora el, el efecto y hacia dónde va la criminología para incidir en la dinámica social y evitar la repetición de los actos, finalmente, ¿no? Que es lo que buscamos. Y vamos a hacer un análisis ya más de contexto genérico y ir aterrizando ahora sí, como dicen los de los vuelos, el capitán,
Ya vamos a tomar ruta para el aterrizaje, ¿no? Ya, pues, ya nos faltan solamente 3 sesiones más, la del jueves y otras 2, ¿no? Entonces, para concluir este módulo, y espero que, como se dice en el juicio oral, haber cumplido con las expectativas planteadas al inicio del mismo. Bueno, si no hay otra comentario, aporte, pues nos vemos primeramente el próximo jueves. Ok, de que descanse, doctor. Gracias. Gracias, al contrario, buenas noches, hasta luego. Gracias. Hasta luego.